bienvenidos a otro video de H Assistance. Mi nombre es Mabel Ortiz Zarzuela, matrícula 2019-7789. Le mando un saludo a mi profesora Amadís de programación. Y en este video vamos a estar realizando la siguiente asignación. Vamos a crear una agenda, la cual va a admitir o va a permitir agregar la siguiente información como nombre, apellido, teléfono, correo, la fecha del cumpleaños, su usuario de Instagram y un comentario. Al igual que nos va a permitir modificar y eliminar contactos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta. Vamos a crear una carpeta aquí en el escritorio. Le llamaremos segundo parcial. En verdad esa es la asignación del segundo parcial. Y dentro de esta, entonces, vamos a crear un archivo .py al cual le llamaremos agenda.py. Y vamos a proceder a trabajar en ella. Lo primero que vamos a hacer es un comentario con mi nombre, mi matrícula, Mabel Ortiz Zarzuela, matrícula 2019-7789. Hay que ponerlo al principio y al final, así que listo. Ya más o menos sabemos cómo trabajar con Python en caso de haber visto un video anterior, así que lo primero a realizar es vamos a crear una variable global. Esa variable global, vamos a poner el comentario aquí, variables globales. La primera variable global que vamos a crear se va a llamar data y va a ser un arreglo teóricamente vacío por el momento, donde vamos a almacenar la información de la agenda, los datos que se van a agregar. Ahora, se supone que la agenda debe crear los datos, o sea, debe almacenar los datos de una forma que no se pierdan. Ustedes saben que si hacen un programa, inmediatamente se reinicia el programa, se va la información. Entonces, lo que vamos a realizar en esta parte es almacenar esos datos que vamos a agregar en un archivo CSV. Así que vamos a crear aquí en esta parte, vamos a comentar, crear CSV si no existe. Así yo puedo utilizar datos en CSV que yo pueda hacer un CSV aparte para tener esos datos, o en su defecto, vamos como lo vamos a hacer ahora, a crear el CSV inmediatamente se vayan agregando los datos. Entonces vamos a definir una función, la cual le vamos a poner create. Y en esa función, entonces vamos a poner file exist. Ese va a ser el nombre, exist. Ese va a ser el nombre, esa es una variable en este caso. Y vamos a utilizar os. Vamos a utilizar os. Aquí entonces vamos a ir agregando, vamos a ir importando, perdón, las librerías que vamos a necesitar en el camino en el que vayan siendo necesarias. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con una librería que se llama os.path. Importar librerías. Listo. Entonces vamos a importar. Import. Se llama os.path. Esa es la que vamos a utilizar en este momento. Entonces ya podemos seguir. Entonces la variable file exist va, entonces ponemos os.path y vamos a poner una opción que se llama isFile. O sea, si el archivo le llamaremos data, se va a llamar así mismo como la variable data.csv, que es la extensión del archivo. Entonces, ahora vamos a crear una condición que es la que nos va a permitir crear el archivo. Entonces diríamos, si no, file exist, o sea, si ese archivo que se llama data.csv no existe, entonces va a haber una variable f que se llama, o sea, que va a abrir un archivo que se va a llamar igual, data.csv.
coma, no la coma afuera, coma, write. Write es como mismo pasa con los permisos o los atributos, el permiso W, permiso de escritura. Así yo voy a poder escribir dentro de ese archivo. Entonces, vamos a poner f.write, o sea que al archivo abierto llamado data.ccb, que tengo permisos de escritura, yo le voy a escribir las siguientes columnas. ¿Cuáles eran los datos que teníamos que ponerle a la agenda? Que agregara nombre, que agregara apellido, que agregara teléfono, que agregara el correo electrónico, que agregara el cumpleaños. No voy a poner cumpleaños como nombre, voy a poner fecha, porque la N no cuadra mucho a nivel de código. Voy a poner fecha, pueden poner cumpleaños si desean, no sé. Instagram, bueno, le voy a poner cumpleaños, por si acaso, para evitar confusión, aunque al final es lo mismo. Cumpleaños. Instagram, que era el usuario de Instagram, que hay que agregar, y un comentario al final. De paso le ponemos \n, que significa o simboliza un salto de línea. O sea que todo lo que yo vaya a escribir no se me escriba al lado de esto, sino que se me escriba en la línea de abajo. Y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente llamar a la función create para que inmediatamente yo abra el programa, se cree el archivo. Listo. Entonces ahora vamos a trabajar con ¿qué? Con el menú de la agenda. Vamos a coger esto, copiar. Menú, le vamos a poner de comentario. Todos estos comentarios para, por ejemplo, si existe algún problema, ya uno se orienta, uno sabe dónde buscar, para tener todo más organizado. Entonces, para el menú, vamos a definir una función, la llamaremos options. Listo. Y entonces, en esta vamos a imprimir primero un enunciado que va a decir, se va a llamar agenda de contacto. Vamos a poner un dot. Agenda de contacto. Y aquí abajo vamos a imprimir otro mensaje que va a decir como, no sé, selecciona alguna de las opciones. Selecciona alguna de las opciones siguientes. Vamos a ponerle otro aquí a esto para que queden más o menos de lo mismo, queden casi iguales. Nítido, lo voy a dejar ahí. Entonces, ahora empezamos con las opciones. ¿Qué van a hacer? Todas van a hacer un print, porque eso es para que el usuario, lo que el usuario va a ver. Entonces vamos a poner 1. Ponemos \t, eso es una tabulación, eso es para que haya un espacio. Entonces la primera opción sería agregar contacto. Más adelante cada una de estas van a ser funciones que vamos a crear. Serían, yo voy a hacer, si no me equivoco, 5. La primera es agregar contacto. La segunda, solamente aparecen 3 opciones dentro del enunciado que vimos al principio, que era agregar, modificar y eliminar, pero yo le voy a agregar 2 más. Una va a ser una función mostrar, o una opción mostrar en caso de que la persona solamente quiera
quiera ver los contactos que tiene agregado. Y la opción 5, que sería ya para salir del programa. Entonces la 2 sería mostrar contacto. La opción 3 sería modificar. La opción 4 sería eliminar. Y la opción 5 sería simplemente salir del programa. Voy a escribir solamente salir. Salir de la agenda. Listo. Luego de esto, lo que procedemos a hacer es crear la parte que nos va a permitir elegir la opción, elegir opciones. Pero estas opciones, en verdad, quedarían dentro de la misma función opciones. Así que voy a poner el comentario aquí y sería, voy a poner elegir opción. Elegir opción. Dentro de esto vamos a crear una variable llamada num, le pondremos como de number, de número, que es la opción que nos va a permitir acceder a alguna de estas opciones. Le ponemos un input para que el usuario pueda ingresar esa información y le ponemos como mensaje, digite su opción, 2 puntos y un espacio, para que se vea el espacio. Entonces, ahora empezamos con las condiciones. Si el usuario, o sea, si el número que introdujo el usuario es igual a 1, entonces, ¿qué pasa? Llamaremos una función que se va a llamar add. O sea, la crearemos más adelante, la crearemos ahora. Sería una función llamada add, que sería agregar. Entonces, podríamos imprimir, luego de haber creado esta función, como, no sé, contacto agregado con éxito. Y luego de esto vamos a ponerle un input, un mensaje. Presione enter para un mensaje, no sé, que podría decir algo así como presione enter para volver al menú. Y ahí mismo, entonces cuando el usuario presione enter, llamaríamos ¿qué? La función opciones, otra vez, options. Y listo. Y esto lo haríamos con todos, solamente que cambiaríamos la condición, se cambiaría. Así que vamos a proceder. Serían entonces 5 veces. 3, 4 y 5. Ok, entonces modificamos aquí. La 2 era mostrar, así que haremos una que se llama show, una función, borraremos esto. La 3 era modificar, haremos una función llamada modify. La 4 era borrar, vamos a hacer una función que se llame delete. Bueno, vamos a poner aquí contacto. Bueno, no le voy a poner contacto borrado con éxito. Y listo. Y la 5, ya la 5 lleva un procedimiento aparte, el cual, porque en el 5 vamos a borrar aquí. Digo borrar no, perdón, a salir del programa. Entonces, no llamaríamos ninguna función. Vamos a hacer uso de una librería que se llama sys. Import sys. Listo. Y vamos a borrar esto. Bueno, vamos a dejar el print. Y en el print vamos a poner gracias por usar esta agenda. Gracias por usar esta agenda. Y con la librería sys, nosotros podemos hacer lo siguiente, es utilizar el sys.exit, entre paréntesis 0. Esto nos va a permitir, inmediatamente se ejecuta el 5, se acabó el programa.
Entonces debemos tomar en cuenta lo siguiente, el else. El else va a ser que si el usuario pone cualquier otro número o cualquier otro carácter que no esté entre esas opciones, le va a imprimir. Tu opción es inválida. Tu opción es inválida. Tu opción es inválida. Print. Digita otra opción. Digita otra opción. Y ahí inmediatamente va a llamar la función options otra vez para que se ejecute options y así el usuario tenga la posibilidad ¿cómo se llama? De volver a escribir otra opción. Entonces ya esa es la parte inicial. ¿Qué queda ahora? Realizar cada una de estas funciones. Entonces vamos a separar esto. Función 1. Función número 1, que es la función agregar. Vamos a ponerle esto mismo. A mí me gusta siempre como hacer esa distinción, así si tengo que pasar rápido, así qué sé yo veo, ya me ubico rápidamente y no tengo que estar buscando ni nada de eso. Así que en la función agregar, ¿qué vamos a hacer? Simplemente definir la función que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Cómo se llama? Add. Ahora, vamos a crear una variable que en verdad es un objeto porque es un arreglo que va a ser un arreglo vacío. En ese arreglo se va a almacenar la información que se va a agregar. Entonces, ya creé mi arreglo y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a agregar. Lo primero que dijimos que íbamos a agregar era el nombre y apellido. Entonces vamos a poner agregar nombre y apellido. Estos se los pongo juntos porque no requieren ninguna validación, ninguno, entonces es muy fácil. Entonces, en el arreglo person, que es este, vamos a utilizar el append. ¿Qué hace el append? Me almacena la información que yo voy a poner a continuación en ese arreglo. Entonces, ahora ponemos un input que es para que el usuario digite la información que se va a introducir. Entonces ponemos aquí, escribe el nombre. Para el apellido sería exactamente lo mismo. Solamente aquí escribe el apellido. El append lo que hace es que va almacenando la información consecutivamente. Si por ejemplo al principio, aquí con person.append, ¿qué hace? Me pone eso que me va a introducir al usuario en la posición 1 del arreglo o en la posición 0, depende si ustedes lo ven como índice o como posición. Y entonces el apellido, ¿qué sería? Me lo pone en la posición 2 o en el índice 1 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos resuelta la parte del nombre y apellido. Lo siguiente es el teléfono. El teléfono yo le voy a hacer una validación, pero a mi número local, o sea, el número en mi país tiene 10 dígitos solamente. Entonces yo voy a hacer la validación de que si el número tiene 10 dígitos es correcto. Bueno, y si son números, porque si introducen, por ejemplo, letras que me vuelven y me digan, no, ese no es un número, pon el teléfono otra vez. O si la persona lo pone con guiones, porque es común poner un número con guiones, elimina los guiones y se almacena solamente la información. Entonces, para esto vamos a crear una variable que nos va a permitir validar. Entonces le llamaremos validPhone y esa variable tendrá un valor falso, o sea, ese es el valor de esa variable, es falso. Entonces esto nos va a permitir crear un bucle, un while, un ciclo while, que nos va a ayudar con la validación. Entonces vamos a decir, while es como mientras en español. Entonces digamos, mientras no validPhone, o sea, mientras
Mientras valid phone sea falso, tú me vas a seguir repitiendo ese ciclo hasta que cambie de valor. Entonces creamos una variable phone que va a ser lo que va a introducir el usuario, por eso tiene un input. Y le vamos a poner aquí al usuario, escribe el número de teléfono. Listo. Ahí yo le estoy diciendo al usuario que me escriba el número de teléfono, pero el usuario puede escribir lo que él quiera. Entonces yo voy a agarrar esta variable phone nuevamente y le voy a quitar los guiones. Para esto vamos a hacer uso de una librería que se llama Re. Import Re. Import Re sub es un objeto, un componente de la misma librería Re. Y yo le voy a decir, esta opción, el re.sub, me agarra tres valores, o sea, tres parámetros, perdón, así que se llama, tres parámetros. El primer parámetro va a ser los caracteres que va a sustituir. El segundo parámetro va a ser por qué carácter lo va a sustituir. O sea, yo no le puedo decir sustitúyeme esto y ya. Yo tengo que decirle que yo quiero que me sustituya y por qué valor. O sea, si yo tengo uno, que me lo sustituya por 2. Si tengo 2, que me lo sustituya por 3. Ese lo elijo yo. Y el tercer parámetro sería la variable en el cual va a sustituir. Entonces, yo le voy a decir que me sustituya los guiones. Entonces yo pongo entre barras lo que yo quiero que me sustituya. Solo pongo que me sustituya los guiones porque es la única forma, es lo único que se le pone a un número. Al número no se le pone más nada. Entonces si le estoy diciendo que me lo sustituya, ¿por qué? Por vacío. O sea, esa es una comilla, pero la comilla no tiene ningún valor entre ellos. O sea que lo quiero que me lo sustituya por nada. ¿Y qué es lo que quiero que me sustituya? O sea, ¿de dónde? ¿De qué variable lo va a sustituir? De la variable phone. Entonces, listo, ya tengo esa parte resuelta y ya me elimina los guiones. Pero y ahora, yo quiero saber si esa variable phone tiene 10 dígitos. Entonces yo le voy a decir, si la variable phone, if len es como el largo de la variable, if len phone, o sea, si el largo de phone, la cantidad de caracteres que tiene phone, es igual a 10, entonces tú vas a hacer lo siguiente. Si eso no se hace, entonces el valor nunca va a cambiar y se va a repetir el ciclo hasta que valid phone sea verdadero. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a poner un try catch, un try except. Entonces, en el try, yo voy a poner float. Eso es para números. Eso dice que es un número. Entonces, yo voy a intentar convertir eso a phone, o sea, convertir phone a números. Si hay una letra dentro de esos caracteres, ¿qué va a pasar? Eso va a dar error. Y como lo estoy intentando, no va a funcionar porque ahora yo voy a poner un except. Entonces, si yo pongo el except, nunca va a cambiar de valor. Entonces, si eso es posible, yo voy a poner entonces abajo valid phone va a ser igual a qué? A true, ahí va a cambiar el valor. Y entonces yo pondría aquí ya para agregar el valor del número telefónico a mi arreglo, person.append phone. Entonces ahora pongo mi except. Except, tú me vas a imprimir ese número. No lo voy probando en el proceso porque entonces el video se me sería muy largo. Así que al final haremos una prueba tomando en cuenta todos estos puntos de validación que estamos utilizando. Entonces, listo. Si repitiendo aquí, entonces si el número tiene 10 dígitos, si el número no tiene 10 dígitos, esto no va a hacer nada. Simplemente, ¿qué va a hacer? Va a volver el bucle otra vez, esperando que introduzcan otro número, y así sucesivamente. Entonces luego va a venir aquí. Si por ejemplo hay una letra, eso va a dar error. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar directamente aquí al except y va a imprimir, ese número no es válido y se va a repetir el bucle, lo que te va a dar esta información nuevamente. Escribe el número de teléfono y eso va a pasar hasta que el usuario ingrese un número correctamente.
Listo, ya acabamos con lo del teléfono. Lo que va después del teléfono es el correo electrónico. Vamos a hacer una validación también para el correo electrónico. Agregar correo. Era el correo que va después del teléfono. Ajá, teléfono, correo. Entonces, para el correo electrónico, vamos a hacer una validación también. Vamos a poner valid mail, una variable. Y al igual que arriba, esta variable será falsa hasta que se cambie el valor. Entonces utilizamos el ciclo while nuevamente. While not valid mail, entonces vamos a poner una variable mail, que es lo que va a introducir el usuario, input. Y ponemos, escribe el correo electrónico, dos puntos. Listo, entonces ahora haremos un ciclo nuevamente y vamos a utilizar el re nuevamente. If re.math, que es otra opción de esa librería, vamos a poner que tenga algunos caracteres que los correos electrónicos no pueden tener. Por ejemplo, vamos a empezar a poner caracteres que sabemos bueno, vamos a poner caracteres que pueden tener los correos y también que no pueden tener los correos. Entonces vamos a poner, pueden tener las letras de la A a la Z, números del 0 al 9, backslash, espacio, bueno, un backslash, no pueden tener espacios. Vamos a ver, ¿qué más no puede tener? Guión, backslash, punto. Cerré este paréntesis, a ver. Aquí adelante un paréntesis. Y cierro aquí esto. Más, o sea, debe tener caracteres de este tipo, más un arroba, y nuevamente caracteres de este tipo, así que vamos a copiarlo para no escribirlo otra vez. Exacto, más caracteres de este tipo, aquí va rayita abajo. Rayita abajo. Más, ok, caracteres de este tipo. Luego de eso, iría un más. O sea, le estamos dando como quien dice la forma. Punto. Y sería, entonces, caracteres de la, paréntesis, caracteres de la A a la Z. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis, cierro barras y sería ahora una llave donde está 2,15. Signo de número y ahí se acaba mi comilla. Listo, entonces aquí vamos a poner se llamaría, no sé, una función, no se llamaría función. Pero bueno, mi variable mail, que fue la que introduje, punto lower. Y listo. Y pongo 2 puntos. Esta parte nos va a validar si tiene la forma que tiene un correo electrónico. Entonces, si esto es cierto, entonces valid mail va a ser igual a true. Ahí ya me cerraría el bucle. Y person.append
sería mail. O sea, agregaríamos mail al arreglo. De lo contrario, imprime. Este correo no es válido. Este correo no es válido. Disculpen la falta de comas, pero el teclado está en inglés. Ahora, ¿qué haríamos? Agregar la siguiente opción, que si no me equivoco es la fecha de cumpleaños. Entonces, agregar fecha de cumpleaños. Listo. Aquí también vamos a hacer una validación. Vamos a utilizar la librería Datetime. Vamos a poner aquí from Datetime. Import Datetime. Y vamos a crear la validación nuevamente. Vamos a crear otra variable que se llamará validDate, que va a ser falsa también. Y haremos otro ciclo while not validDate. Entonces, dos puntos. Entonces, intenta lo siguiente. Que date lo va a introducir el usuario y yo le voy a especificar al usuario con qué yo quiero, o sea, con qué formato yo quiero que lo inscriba. Y yo le voy a poner, escribe la fecha de nacimiento o el cumpleaños, como deseen, en el formato, y le voy a poner aquí, que sería día, mes, año. Y cierro aquí, dos puntos y aparte. Listo. Entonces ahora yo tengo que validar que esto sea cierto. Como yo voy a poner date, va a ser igual a datetime.s, exacto, strp time. Y voy a poner que la variable date, coma, se me convierta a este formato, que sería día, slash, mes, slash, año. Listo. Entonces, si eso es posible, entonces validDate va a ser igual a true. Y ahí se rompería el ciclo. Y entonces en person, agrégame el que, date. Entonces, vamos a poner el except. De lo contrario, o sea, si da error, entonces tú me vas a imprimir. Ese no es el formato indicado. Y eso se va a repetir hasta que el usuario ponga la cosa como se le está diciendo. Entonces, vamos a agregar el Instagram. El Instagram no tiene validación alguna, en verdad, porque para tú crear el usuario, si no me equivoco, se puede utilizar cualquier carácter. Así que pongo person.append y un input. Escribe el usuario de Instagram. Listo. Ahora vamos a agregar un comentario que tampoco necesita validación porque el usuario, al ser un comentario, escribe lo que quiera. Entonces vamos a poner aquí agregar comentario y escribe un comentario. Listo. Ahora, se podría decir que está lista la parte de agregar, pero nos falta algo importante, que es ¿dónde yo voy a almacenar esa información? Por supuesto, en el arreglo person, pero inmediatamente yo cierre el programa,
esa variable va a dejar de existir. O no la variable siempre va a existir. La información dentro de esa variable. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Almacenar esa información en un CSV. Entonces, aquí yo voy a poner mi comentario, guardar en CSV. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear una variable llamada df, que en verdad df es de data frame. Y hay una librería que es necesaria, que es pandas para esto. Entonces vamos a escribir from pandas, import pandas, import pandas as pd. Ya. Importamos pandas pd, o sea que cuando yo escriba pd, en verdad estoy llamando a la librería panda. Entonces voy a poner pd data frame, que es el mismo pandas también, y el que voy a convertir en un data frame, la variable person, o el arreglo person. Entonces, para almacenarlo ya directamente en el CSV, utilizamos esta parte que es con la función open el archivo que se llama data.csv, le ponemos el permiso de A y ponemos aquí as f. Esa es la forma en la que la vamos a abrir. Entonces decimos que df.toCSV, que también hay que importar una librería llamada CSV, déjame importarla. Import CSV. Creo yo que así se llamaba la librería. Bueno, ya veremos. Ahorita cuando estemos probando nos va a decir si así se llamaba o no. Pero aquí tu CSV, o sea, lo que me está diciendo es como que df me lo convierte a CSV. Entonces f, que ya arriba dijimos lo que era f, le vamos a poner varias opciones. Como header va a ser igual a falso, o sea que no queremos que tenga header porque ya establecemos uno al principio. Index, vamos a poner que sea falso también, no queremos que tenga índice o que no lo almacene en el CSV. Y algo muy curioso también es el line terminator. Esto le vamos a poner que va a ser igual a ¿qué? A salto de línea, porque si no lo ponemos así, ¿qué va a pasar? Que se nos va a almacenar toda la información una al lado de la otra, y lo que en verdad queremos es que se nos ponga una abajo de la otra, no al lado. Y ahora sí, teóricamente estaría listo ya nuestra función agregar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestra función 2, que era mostrar, show se llama. Entonces vamos a cambiar aquí, función 2, mostrar. La función show la vamos a dar varios usos aquí, por eso la vamos a crear, porque la vamos a utilizar en el mostrar y en el eliminar. Entonces para show vamos a ponerle una validación aquí que es que intente, o sea, try, o sea, intenta asignarle a una variable llamada data, que es la variable global que creamos allá arriba, intenta asignarle a esa variable lo que se encuentra dentro del archivo CSV que se llama data.csv. Si esto es posible, si esto no es posible, perdón, entonces tú me vas a devolver el resultado. No hay información guardada. Y ahora un input para que el usuario pueda volver al menú. Input. Presione Enter para volver al programa.
Digo, perdón, al menú. ¿Y qué hacemos? Llamar a opciones nuevamente. Llamar a nuestra función. De lo contrario, si esto es posible, imprime data. Print data. Listo. Esto me va a mostrar la información almacenada. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, ya tenemos el show, ahora tenemos que hacer la 3, que es el modify. Modificar. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Definir una variable, la llamaremos modify. Y esa variable modify, lo primero que vamos a hacer es el que llamar a show. Vamos a llamar a show porque si queremos modificar algo, el usuario debe ver. El usuario debe ver qué desea modificar. Entonces, llamaremos a show en primer lugar. Y vamos a solicitar una variable que le llamaremos index, que va a ser de tipo entero y va a ser introducida por el usuario. Y al usuario le vamos a decir, escribe el índice de la información que desea modificar. Listo. Ahora vamos a definir las opciones de modificación. Opciones de modificación. Entonces vamos a poner input y le vamos a decir al usuario, presiona enter para ver las opciones que puede modificar. Y ahora vamos a hacer como un menú igual que hicimos al principio, definiéndole las opciones que el usuario puede modificar. Serían 7, que sería una por cada información que hay. Por ejemplo, la 1, recuerden que le dije que eso, el \t es una tabulación nombre. Serían 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a cambiar los números primero, que es más fácil. 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería apellido, teléfono, correo, cumpleaños, el 6 será Instagram, y el comentario. Listo, ahí ya yo tengo mi menú, o sea, lo que el usuario va a ver. Pero ahora vamos a crear opciones. Vamos a crear las opciones, lo que según el usuario escriba. Pero antes de eso vamos a crear aquí un ligero renglón que se va a llamar variables a utilizar. Porque para modificar vamos a utilizar varias variables como la variable option, no options, option, que va a ser una nueva de opción, que va a ser un número entero donde el usuario puede escribir cuál opción, o sea, cuál opción de estas. Escribe tu opción.
Otra variable va a ser R, que es la que va a almacenar el CSV. Entonces le ponemos CSV.reader, eso es para leer el CSV. Entonces ponemos open. ¿Y qué es lo que vamos a abrir? Oh, el archivo data.csv. Listo, vamos a crear otra que va a llamarse lines, que en esta se va a almacenar como en forma de lista toda la información que hay aquí en el archivo data. Ahora sí, vamos a poner paso por paso. Lo que haría ahora, lo primero sería modificar nombre. Y decimos, si opción, que fue lo que introdujo el usuario, si opción es igual a 1, entonces name va a ser igual a input, escribe el nombre. Y la forma de la modificación sería la siguiente. En el arreglo lines, en la posición index, que es el índice de donde se encuentra la información, más 1, y la posición 0, que es donde se encuentra el nombre. O sea, sabemos que, o sea, aquí por ejemplo dice 1, pero sabemos que un arreglo, por ejemplo, que tiene 5 posiciones, tiene máximo de índice 4, porque el índice empieza en 0. Entonces, eso va a ser igual a name. Entonces, ¿cómo lo guardamos? With open. With open. Data. Se puede hacer una función con eso también. Y sería más fácil. Aquí hacemos lo del new line. Ponemos new line igual a vacío. Porque aquí, por ejemplo, mientras desarrollaba el programa por primera vez, se me presentaba un problema que era que al momento de almacenar, se me guardaban líneas vacías, líneas en blanco. Y con esta opción de new lines igual a vacío, significa que no me va a crear líneas, no me va a crear las líneas vacías. Entonces ponemos csv.writer outfile. O sea, y nuevamente writer .write rows. ¿En dónde? En lines. Y esta básicamente sería la estructura. Entonces vamos a poner aquí, vamos a copiar para el apellido. Entonces, modificar apellido. Sería la opción 2. Y sería aquí escribe el apellido. Aquí sería la opción 1. Vamos a poner el last name. Last name. Y esto se queda igual. Entonces ahora la tercera opción era teléfono. Entonces del teléfono vamos a copiar esto otra vez, pero no vamos a tomar el mismo código de allá arriba del agregar. La opción es 3. Escribe el teléfono. Bueno, esto lo voy a dejar así. Voy a poner aquí. Phone. Y aquí sería la 2, la opción 2. Vamos a ir a phone. Aquí está agregar teléfono. Nos vamos a llevar todo esto.
la vamos a copiar y lo vamos a agregar aquí. Entonces ponemos aquí valid phone igual a false. Mientras, agregar teléfono, todo esto va dentro de la condición. Entonces aquí en vez de person.append ponemos esto, bueno, todo esto. Ponemos todo esto. Listo. Vamos a agregar la tabulación. Recuerden que en Python la tabulación es muy importante. La tabulación es muy importante. Listo, ahí quedaría completa la parte del teléfono. Entonces, ahora vamos a agregar luego del teléfono, creo que era el correo electrónico. Del correo electrónico también podemos hacer lo mismo. Podemos hacer o sea, copiarlo de la parte de arriba. Vamos a coger este de aquí también, que es más corto. Modificar correo. Sería la opción 4. Sería la opción 4. Vamos a ponerle aquí, bueno, no le vamos a poner la mano a esto. Aquí solamente. Mail. Y sería la opción 3. Exacto. 3. Vamos a ir a mail. Cogemos esto, lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Entonces, esta parte la vamos a cortar y la vamos a pegar aquí en el person.append. Y arreglamos toda la tabulación. Todo esto va dentro del ciclo while. Y esto va dentro del if. Y esto va dentro del with. Y esto va paralelo al if. Exacto, ahí estaría bien. Bueno, más adelante estaremos haciendo la prueba, estaremos probando a ver si todo funciona correctamente y corrigiendo esos errores en caso de tener. Entonces, luego del correo iba la fecha, modificar el cumpleaños. Para esto hacemos lo mismo. Vamos a modificar aquí. Sería la opción 5. La opción 5, entonces esta sería la 4. Y esto sería date. Date. Entonces vamos a ir a fecha allá arriba. Aquí está, cogemos nuestra fecha. Y la ponemos aquí. Arreglamos la tabulación. Y sabemos que ahí en person.append no va eso, sino que va esto. Así que lo copiamos, lo cortamos y lo pegamos. Y arreglamos. Listo, ese es el 5. El 6 es fácil, que es el Instagram. Ese, como no lleva validación, lo podemos o copiar y pegar si desean, o lo pueden escribir nuevamente. Yo voy a coger este de los cortos. Ahí.
if, entonces modificar Instagram dijimos, 5 o 6, Instagram, entonces sería la opción 6, le vamos a poner user como variable. Entonces escriben el usuario de Instagram. Entonces sería la opción 5 y aquí sería user. Listo. Y el comentario por igual. Modificar comentario. Modificar comentario. Si la opción es 7, vamos a poner comment. Escribe el comentario. Entonces esto sería el 6. Y aquí sería comment. Vamos a ponerle aquí un else. Bueno, en verdad, ahora que me fijo, estamos poniendo if en todos y en verdad es el if. Vamos a ponerle, porque no es sí, 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 sino, si no, si no, si no, y así sucesivamente. El if. Y entonces aquí abajo pondremos un else que va a ser en caso de que el usuario ingrese cualquier otra opción que no esté ahí. Entonces en ese else pondremos que imprima print. Esa opción es inválida. Y vamos a poner la que vuelva al menú otra vez. Presione Enter para volver al menú. ¿Y qué hacemos? Llamar a Options nuevamente. Listo. Ahora ya tenemos nuestra función 3 realizada. Vamos a realizar nuestra función 4, que es eliminar. Vamos a cambiar aquí función 4, eliminar. Entonces vamos a definir nuestra función que se llama delete. Se llama delete. Y en esta función obviamente llamaremos a show nuevamente para que el usuario pueda ver qué es lo que va a borrar. Y vamos a crear varias variables como lines, que va a ser una lista, en este caso vacía. Y name, que va a ser igual a el nombre. O sea, esta función de eliminar te va a permitir borrar con el nombre al contacto, porque es de borrar contactos. Entonces vamos a poner, escribe el nombre de la persona que deseas eliminar. Entonces, cuando escriba el nombre, vamos a utilizar la opción with open, que abra entonces el archivo CSV llamado data.csv con la opción de escritura, con la opción de lectura, y le vamos a poner que lo abra con el nombre de read file. Y una variable llamada reader va a ser igual a csv.reader. ¿Y qué es lo que va a leer? Read file. Luego de esto, vamos a crear un ciclo for, que es para row. Row es como una fila.
para la fila en Reader. Entonces lines.append row. Entonces dentro de ese mismo ciclo vamos a crear otro ciclo que va a ser for field in row. Entonces decimos que si field es igual a name, que es el nombre que vamos a poner, entonces lines.remove, o sea que me borre esa línea. Row, esa línea, esa row. Listo. Entonces, técnicamente aquí lo que va a hacer es sustituir, me va a sustituir el nombre, me va a sustituir esa línea por vacío. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a guardar ahora con esta misma opción, pero va a tener algunas modificaciones. Entonces, con OpenData.ccb, con el permiso de escritura, y newline va a ser nulo, pero ya yo no lo voy a leer como outFile, sino le voy a poner writeFile. Entonces, writer va a ser igual a ccb.writer y entre paréntesis le voy a cambiar el nombre de la variable, que es la que tengo arriba, writefile. Y writer.writeRows, entre paréntesis lines. Teóricamente ya estaría terminado el programa. Ahora, ¿qué hacemos? Simple, debemos llamar la función options para que se abra en el momento de utilizarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ejecutar el programa para ver si tiene algún error en algún momento. Lo primero que vemos aquí es lo siguiente. Que tenemos un menú que dice como pusimos al principio. Agenda de contactos. Selecciona alguna de las opciones siguientes. Vamos a empezar por paso. La opción 1 es agregar un contacto. Escribe el nombre. Voy a poner Aneudis. Apellido, Ortiz. Número de teléfono. Vamos a validar el número de teléfono. Primero pongo 3 dígitos. Me dice, escribe el número de teléfono nuevamente. ¿Por qué? Porque ese número no existe. No es un número de teléfono. Ahora, dijimos que tenía que tener 10 dígitos. Entonces vamos a poner 10 letras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me dice, este número no es válido. Escribe el número de teléfono. Muy bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Vamos a poner un número bien. Lo voy a poner con guiones para que vea que lo acepta con guiones. 09. Y listo, ven cómo pasa la siguiente opción que me dice, escribe el correo electrónico. Si pongo K, por ejemplo, este correo no es válido. .com. Este correo no es válido. Pongo @m. Esto no es un correo electrónico, tiene que tener una forma, por ejemplo, una palabra, otra palabra, otra palabra. Y ahí sí me cogió el correo electrónico. Entonces me dice, escribe la fecha de nacimiento con este formato. Si pongo cualquier otro formato, no me va a coger la información. Entonces le pongo el formato 11, como día 11, mes 07, año 2002. Y lo coge el usuario de Instagram, Mabel. Escribe un comentario cualquiera. Listo, me dice contacto agregado con éxito. Presione Enter para volver al menú. Entonces, ahora que yo voy a hacer, mostrar contactos 2. Y como podemos ver, se agregó ese contacto. Ahora yo voy a mostrarles, voy a darle stop y voy a buscar otro CCB que yo tengo creado. Creo que es este. Exacto, sí.
Voy a abrir ese aquí para utilizar información que tengo. No, escritorio no. Exacto, esto. Y esta información yo la voy a copiar de aquí y se la voy a pegar a este para que tengamos información y no tener que agregarla una por una. Entonces vamos a cerrar este. Este es el archivo con el que estamos trabajando ahora. Entonces ahora lo ejecutamos nuevamente y si le doy a mostrar, vemos que lo tengo toda esa información en mi archivo CSV. Entonces ahora vamos a utilizar la función modificar contactos. Me dice, escribe el índice de la información que deseas modificar. Yo voy a modificar la primera, porque se fijan, tiene el mismo nombre. Así que le voy a poner 0. Presiona Enter para ver lo que puedes modificar. Le voy a modificar solamente el nombre. Entonces, 1, la opción 1. Escribe el nombre. Le voy a poner, no está escrito Mabel por parte, no. Mabel. Listo. Si le voy a mostrar nuevamente, vemos cómo se cambió al nombre a Mabel. Esto pasa con cualquiera de las opciones que yo elija. Entonces, ahora vamos a seleccionar la eliminar contacto. 4. Escribe el nombre de la persona a la que deseas eliminar. Yo voy a borrar ese mismo. Mabel. Entonces escribo Mabel. Listo. Si le doy al 2, vemos que ya Mabel no aparece. Inclusive si voy aquí al archivo, ya no existe porque lo eliminé. Y como ven, lo que le mencioné ahorita, no tiene espacios ni nada, sino que se corren las posiciones. Así que le doy a presionar Enter y ya la opción que nos quedaría es la opción 5. Salir. Y dice gracias por usar esta agenda y finaliza el programa. Esto fue todo por el video en el cual nosotros hicimos una agenda que nos permitió agregar, mostrar la información, modificar, eliminar y salir del programa y a su vez almacenar esta información en un archivo CSV. Mi nombre es Mabel Ortiz Arzuela, matrícula 2019-7789 y nuevamente le mando un saludo a mi profesora Madis. Muchas gracias a todos por ver este video.